Voy a comenzar a ver la clase. Hola, muy buenas noches, chicos. Hoy vamos a iniciar con la clase gratuita de matemáticas impartidas por Cursos Premed, cursos intensivos para medicina, impartida por su servidor, el ingeniero Andrés Trejo Corzo. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas, explicar un poquito de estas y luego realizar ejercicios. Es un tema muy corto, pero igual, si tienen alguna duda, me pueden decir, pueden escribirlo en el chat, pueden mandarme mensaje personal, pueden levantar la mano o si se les hace más fácil, se quitan el mute y ya me responden. Vamos a ver. Para empezar, ¿qué son las funciones trigonométricas? Tenemos tres principales, que es la función de seno, la función de coseno y la función de tangente. ¿Qué nos relacionan estas funciones? Nos relacionan dos de los tres lados de un triángulo rectángulo. Y vamos a ver cada uno de estos. Además, dependen de qué ángulo estamos sacando esta función trigonométrica, porque la misma función trigonométrica para este ángulo, que lo vamos a denominar el ángulo A, es diferente para el ángulo B. Y ahorita vamos a ver por qué. Para empezar, tenemos la función de seno. Seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Todos sabemos que en los triángulos rectángulos, el lado más largo se le conoce como la hipotenusa. Pero, ¿qué hay de los catetos? Los triángulos rectángulos tienen dos catetos, que son los dos lados restantes. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si lo vemos así, tienen como nombre cateto y como apellido puede ser opuesto o adyacente, dependiendo cómo se encuentren en relación del ángulo. Va a ser cateto opuesto cuando el lado o el cateto se encuentre justo del lado contrario del ángulo. Es decir, si trazamos una línea a partir del ángulo, el lado que choque esa línea va a ser el cateto opuesto, porque se encuentra en su lado opuesto. Por otro lado, el cateto adyacente es aquel cateto que forma el ángulo y siempre se va a encontrar conformado el ángulo con la hipotenusa. Esas son las diferencias entre cateto opuesto y cateto adyacente. Y como les decía, varía de ángulo en ángulo. Si se dan cuenta, para el ángulo A, el cateto opuesto es este. Sin embargo, este lado o este cateto, para el ángulo B, es su cateto adyacente. ¿Por qué? Porque se encuentra justo al lado de este y forma el ángulo en conjunto con la hipotenusa. Y su cateto opuesto es este. Es el lado de 6. ¿Por qué? Porque es el lado que se encuentra justo en el lado opuesto del ángulo. Eso era lo que les quería mostrar, que para un ángulo el cateto opuesto y el cateto adyacente es diferente que para el otro ángulo. Voy a borrar esto. O bueno, lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Luego tenemos la función de coseno. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Es decir, tenemos que identificar cuáles son nuestros catetos adyacentes y opuestos de cada ángulo. Y finalmente, la tangente es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora sí, voy a borrar y vamos a checar en este triángulo. Vamos a checar los datos a partir de este ángulo. Es decir, este es su cateto opuesto, su cateto adyacente y obviamente la hipotenusa, que es el ángulo más largo, que el lado más largo. Otra manera de checar cuál es la hipotenusa es que se encuentra opuesto del ángulo de 90 grados. Y esa siempre va a ser la hipotenusa. Muy bien, entonces según este ángulo, tenemos que el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 8 centímetros. Entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es de 10 centímetros. Entonces, 8 entre 10 nos da que el seno de este ángulo es 0.8. Luego, el coseno. El coseno es cateto adyacente, es decir, 6 entre 10, porque es entre la hipotenusa también, y nos da 0.6. Y finalmente, la tangente de ese ángulo es 8 entre 6, porque 8 vale el cateto opuesto y 6 vale el cateto adyacente. Y es 1.33.
Esas relaciones nos van a servir mucho para otros ejercicios de más adelante. Y es por eso que sí queda claro cómo sacar cada relación. Lo más importante es aprenderse esto, que cada una de estas equivale a seno, coseno y tangente. Y saber identificar cuál es nuestro cateto opuesto y cateto adyacente. ¿De este tema hay alguna duda? ¿Quedó todo claro? Se entiende, profe. Sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora vamos a ver estos ejercicios, empezando con este. ¿Qué nos pide? Nos pide calcule el coseno del ángulo si nos dan estos datos. A ver, Aidet, ¿me puedes decir cuál es la relación de coseno? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de ver, pero si no te acuerdas, me dices. ¿Sí te acuerdas cuál es coseno? Ok, si no, a ver, ajá, dime, Carla. Cateto Levantaste. adyacente sobre hipotenusa. Ajá, correcto. Coseno, le vamos a poner coseno ¿del ángulo qué? Del ángulo A, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, muy bien, Carla. Ahora, Alexandra, ¿cuánto equivale el cateto adyacente del ángulo alfa? Es 5. No, ese es su cateto opuesto. Acuérdate, vamos a Es el trazar. 3 y el cateto opuesto es el 5. Ajá, correcto. El cateto adyacente es este, CA, y el cateto opuesto es este, que es CO. Ajá, entonces sería 3 entre raíz cuadrada de 34. Acuérdense, cateto opuesto siempre es el que está al lado opuesto del ángulo. Y cateto adyacente es el ángulo, el lado que forma al ángulo. Y normalmente está acompañado de la hipotenusa. Entonces, el coseno de este triángulo y de este ángulo es esto. 3 entre raíz cuadrada de 34. ¿Y cuál es la respuesta? Es el inciso C. ¿De aquí alguna duda? ¿Sí queda claro cómo resolvimos este problema? ¿Sí? Muy bien. Ahora la siguiente, voy a borrar. La siguiente nos pide, calcule la tangente del ángulo si tenemos estos datos. Ahora, a ver, a ver, Belén, ¿cuál es la fórmula de la tangente? ¿Cuál es la relación trigonométrica de la tangente? ¿Te acuerdas? Si no, Karen, otra vez. Ajá. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Correcto, la tangente del ángulo, ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, un truco es que la tangente es igual a coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, como la coca que tomamos, si se les hace más fácil recordarlo. Muy bien, entonces, en este caso, nos está pidiendo la tangente. Sin embargo, tenemos el valor del cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este. Y lo desconocemos, ¿verdad? ¿O hay alguna forma de encontrarlo con la información que... Bueno, sí hay una forma de encontrarlo, pero ahorita les voy a explicar. ¿Cómo encontrarían el valor del cateto adyacente de este triángulo? Con el teorema Lo de que podemos Pitágoras. hacer es... Mande, perdón, ¿lo puedes repetir? Con el teorema de Pitágoras. Ah, sí, con el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sí se acuerdan del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Sin embargo, no queremos la hipotenusa, queremos un cateto. Entonces tenemos que despejar y nos queda que, por ejemplo, el cateto A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 10. 10 por 10, 100. Menos, ¿cuánto vale el otro cateto? Vale 6. 6 por 6, 36. Y entonces nos queda 100 menos 36
es igual a la raíz cuadrada de 64. ¿Cuánto equivale la raíz cuadrada de 64? Vale 8. Entonces ya tenemos que el valor del cateto adyacente vale 8. Ahora sí ya podemos obtener la tangente, ¿verdad? ¿Y cómo nos quedaría el valor de la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería 6 entre 8, ¿verdad? ¿Les dio lo mismo? 0.75. Ajá, 0. Déjame ver. 0.75. ¿Y a cuánto equivale esto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta sería la B, porque 6/8 equivale a 3/4. ¿Por qué? Porque sacamos la mitad del numerador y la mitad del denominador. Y es por eso que nos quedaría 6 entre 2, 3, 8 entre 2, 4, y es 3/4. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Creo que alguien tiene su audio encendido. Tengan cuidado ahí. Ok, vamos a ver los otros ejercicios. Tenemos este ejercicio. Nos pide igual, calcule el coseno del ángulo si se tienen esas consideraciones. ¿Qué tenemos que hacer primero? Nos damos cuenta que nos hace falta un dato, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos obtener? Ya vimos como en el ejercicio anterior, que es por medio del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a sacarlo utilizando el teorema de Pitágoras. Acuérdense, podemos empezar desde acá, del teorema principal, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego no queremos la hipotenusa, queremos el cateto y se despeja. Entonces un cateto es igual a raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. ¿Cuánto equivale c? Déjenme ponerlo acá. C equivale a 13. 13 por 13, 169. Menos 12 al cuadrado es 144. Y al final, ¿cuánto nos queda? 169 menos 144 es raíz cuadrada de 25. ¿Que a cuánto equivale? Equivale a 5. Muy bien, entonces ya encontramos el valor del otro cateto, ¿verdad? ¿Y me pueden recordar cuál es la función o relación trigonométrica de coseno? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me va? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Correcto, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto equivale el cateto adyacente? Ya vimos que equivale a 5. ¿Cuánto equivale a la hipotenusa? Equivale a 13. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta entonces? Ajá, el inciso A. En este caso, más que encontrar cuánto equivale en decimales o en números, estamos buscando el inciso correcto o a cuánto equivale la respuesta correcta. Muy bien, ¿alguna duda de cómo obtuvimos esta respuesta? ¿No? ¿Todo bien? No, pero... Ok, perfecto. Lo voy a borrar. Espero que sí hayan estado copiando. Muy bien, ahora vamos a ver este otro ejercicio. ¿Qué nos pide? Nos pide el seno cuadrado de A. Muy bien, para empezar nos damos cuenta de que necesitamos la hipotenusa. ¿Y realmente la necesitamos? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto equivale la función seno? ¿Alguien me puede decir? ¿Me la puede recordar? Seno del ángulo. Hipotenusa. Correcto. Correcto, muchas gracias. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sí, necesitamos la hipotenusa y vamos a calcularla. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces es c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. C cuadrada es igual a 1 más 9. ¿A cuánto equivale? Equivale equivale a sí, perdón. C equivale a la raíz cuadrada de 10. Lo vamos a dejar así por el momento expresado, porque van a ver que en este caso y en alguno de los casos,
es mejor dejarlo expresado a responderlo con decimales. Y ahorita van a ver por qué. Entonces tenemos que la hipotenusa vale raíz cuadrada de 10. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden el seno cuadrado de A. Pero este solo es seno, ¿verdad? Como nos piden seno al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado el seno. Y como lo estamos elevando al cuadrado, también tenemos que elevar al cuadrado esta parte. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, Sí. ¿qué ocurre? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando elevamos al cuadrado una fracción? Ahorita no lo vamos a ver a detalle. En el curso normal, ya pagado, se ve a detalle qué ocurre con las leyes de los exponentes y leyes de los radicales. Pero sí les puedo adelantar y que al elevar una fracción, por ejemplo, un medio al cuadrado, es igual a como eleváramos cada elemento de la fracción al cuadrado. Es decir, el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, porque la raíz, en este caso el exponente 2, perdón, la potencia, eleva a lo de arriba y eleva a lo de abajo. Entonces, ¿cómo nos queda acá? Nos queda, sería seno al cuadrado de A o del ángulo es igual a al cateto opuesto al cuadrado entre la hipotenusa elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿cuánto equivale el cateto opuesto? El cateto opuesto equivale a 1. 1 al cuadrado entre la raíz cuadrada de 10. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 10 equivale a la hipotenusa. Y a esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces nos queda 1 al cuadrado, 1. Raíz de 10 al cuadrado, 10. Y ya tenemos que el seno cuadrado del ángulo de este caso equivale a 1 sobre 10, que en este caso es el inciso B. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No queda ninguna duda? ¿Sí se entendió por qué es al cuadrado y todos los pasos que realizamos? Ok, pueden preguntar, no se preocupen. También si vamos muy rápido me pueden decir. Pero vamos a cambiar el ejercicio entonces, si no hay más dudas. Ahora vamos a ver este último ejercicio. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que encontremos a X. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Aquí está un poquito diferente, ¿verdad? ¿Ustedes creen que podemos aplicar el teorema de Pitágoras? A ver. A ver, Carla, ¿tú crees que podemos aplicar el teorema de Pitágoras en este caso para encontrar lo que nos falta? Creo que no. No, ¿por qué? Porque en el teorema de Pitágoras necesitamos 3 cosas, o por lo menos 2. Necesitamos saber la hipotenusa o uno de los catetos, ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente, para poder despejar y encontrar el otro. Sin embargo, acá no contamos con esa información. Lo que sí contamos es con las funciones trigonométricas. Ahora es otra pregunta para el que me quiera responder. ¿Qué función trigonométrica podemos aplicar y que nos relacione los datos que tenemos? Para empezar, ¿qué datos tenemos? Tenemos la hipotenusa, el ángulo y finalmente queremos el cateto adyacente. ¿Qué función nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? ¿Alguien me puede decir? ¿Coseno? Correcto, coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto opuesto, es decir, X, entre hipotenusa. Tenemos el valor de la hipotenusa y el valor del ángulo. Entonces tenemos que despejar. Esto lo tenemos que despejar y ¿cómo nos queda? Nos queda que X o el cateto adyacente, como quieran, es igual a la hipotenusa por coseno del ángulo. ¿A cuánto equivale? Entonces, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa, es decir, 36 por coseno de 28. Ahora lo tenemos que resolver. El cateto adyacente es igual a coseno de 28 por 36.
¿Cuánto les da? ¿Lo checaron en su calculadora? Resuélvanlo con su calculadora. Es literalmente así, 36 coseno de 28. O 36 coseno, paréntesis 28, dependiendo cómo traiga su calculadora la opción. A mí me dio, ajá, ¿ya les dio? A mí me dio 31.78. Correcto, 31.78. Y esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque para empezar, los catetos no pueden ser más grandes que la hipotenusa. Por lógica, entonces, la respuesta va a ser un número menor de 36 y 31.78 es un número menor de 36. Si fuera mayor de 36, ahí nos estaríamos dando cuenta de que algo hicimos mal, porque no puede ser un cateto mayor que la hipotenusa. Bueno, aquí, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver unos temitas de estadística a lo que podamos ver en lo que acaba la hora y luego ya terminamos la clase. Vamos a adelantar los temas que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a ver estadística, pero como no tuvieron dudas en estos ejercicios, los vamos a ver un poquito. Para empezar, que la estadística nos permite analizar diversas fuentes de información, nos permite analizar, por ejemplo, gráficas, imágenes o tablas. ¿Y qué tipo de tablas? Tablas de frecuencia. En este tipo de tablas vamos a tener de forma ordenada datos estadísticos y vamos a encontrar tres principales componentes o tres principales columnas. Primero tenemos la columna que nos va a indicar los rangos. Estos son los rangos. Primero, ¿qué nos está diciendo? El salario de una persona en dólares. Y podemos ver que aquí este salario va en rangos. El primer rango es de 10 a 20. Si alguien gana de entre 10 a 20 dólares a la semana, va a ir acá. El segundo rango es de 20 a 30. Si alguien gana dinero o dólares entre ese rango, va a ir acá y así. Eso nos sirve los rangos para poder establecer y organizar mejor nuestra información. En este caso, imagino que se realizaron diversas entrevistas para preguntar cuál es su salario en dólares. Voy a borrar lo que escribí. Ajá. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Es aquella que es el número de personas o el número de realizaciones que se dio en este rango. Quiere decir que 8 personas ganan dinero entre este rango. 5 personas ganan dinero en este rango de dinero. Y así nos permite ver diversos aspectos, como por ejemplo, identificar en qué rango se encuentra la mayoría o el mayor número de personas y podemos ver que el rango mayor de 50 a 60 dólares está dado por 15 personas. Es decir, que la mayor parte de los datos de acá están en el último rango. Y finalmente, en esta otra tabla, en esta otra columna, tenemos la frecuencia acumulada, que no es más que ir sumando los intervalos anteriores. Por ejemplo, 8 más todo lo que está arriba de 8, pero como no hay nada arriba, se deja igual. Ahora, 13, ¿por qué nos da 13? Porque es 5 más 8, es decir, este intervalo más los anteriores, por eso nos da 13. Luego, ¿por qué da 25? Porque es 12 más 5 más 8, porque es este rango más los anteriores. Y así, igual acá 10 más todos los anteriores, es como si sumáramos 10 más 25. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para muchísimas cosas. Para empezar, podemos identificar cuál es el tamaño de nuestra muestra o de nuestra población. Normalmente son muestras. Ahorita vamos a ver qué son. En este caso, el tamaño total es de 50. También, si lo dividimos a la mitad o a cuartos, tercios, podemos ver en dónde se encuentra la media, que eso vamos a verlo más adelante, ojalá que sí dé tiempo. Y es justamente acá, las medidas descriptivas. Para empezar, tenemos que explicar esto, ¿cuál es la diferencia entre una población y una muestra? Una población es un todo o es un universo que comparte ciertas características, mientras que una muestra es una pequeña parte de ese todo,
pero que es representativo de todo el universo. Un ejemplo de esto, para que quede más claro, porque siempre queda más claro en ejemplo, son las personas que pueden votar en México. ¿Quiénes pueden votar en México? La población, o sea, todas las personas que pueden votar en México son aquellas que son mayores de 18 años y mexicanos. Esas son las dos características. Ahora, una muestra sería una parte más pequeña de la población, como cuál, como los jóvenes de 20 a 22 años en Chiapas, por ejemplo. Esa ya es una muestra, que es una parte más reducida de la población de todo el universo, es decir, de todas las personas mayores de 18 años, nos redujimos a algo más específico, que eso es la muestra. ¿Alguna duda con población y muestra, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver estas tres medidas principales de tendencia. Tenemos la media, la mediana y la moda, que son las más conocidas. Para empezar, la media es también llamado el promedio y se obtiene al dividir la suma del conjunto entre el número de datos que sumamos. Es normal. Por ejemplo, el promedio lo hemos manejado desde la primaria, solo que no lo conocíamos como media, lo conocíamos como promedio. Y siempre nos preguntaban, ¿cuál es el promedio de tus calificaciones? Y ya tú sumabas, por ejemplo, si tenías 8, luego 10 y luego 9, ¿qué hacías para sacar el promedio? Sumarlas todas, 8 más 10 más 9, y luego lo dividías entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 materias. Entonces te da que tu promedio es de 9, o la media es de 9, porque media y promedio es exactamente lo mismo. Por otro lado, tenemos la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que se encuentra justamente a la mitad de los otros valores, pero en este caso los tenemos que ordenar. Vamos a ver cuál sería la mediana de estos datos. Los ordenamos de menor a mayor. Entonces es 8, luego 9, luego 10. ¿Cuál es el valor que queda en medio? El 9. Entonces la mediana es el 9. Pero esto es diferente cuando tenemos datos o pares o datos impares. En este caso tenemos número total de datos impares. Por lo tanto, la mediana va a ser justamente el número que queda en medio. Pero cuando tenemos datos pares, por ejemplo, 8, 9, 10, 10, aquí ya son datos impares. Entonces, la mediana va a ser el promedio de los dos números que están justamente en medio. ¿Cuánto es? 9 y 10. Vamos a sacar el promedio de estos dos números. ¿Cómo sería? Sería 19 entre 2, que es igual a 9.5. Ahora la mediana ya cambia. La mediana ya es 9.5. ¿Por qué? Porque es diferente cuando son pares a cuando son impares. No sé si sí queda claro o hay alguna duda. ¿Todo bien? No hay dudas, profe. ¿Mande? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora finalmente vamos a ver la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor que más aparece dentro de nuestros datos. Vamos a tomar este de ejemplo. ¿Cuál es el dato que más aparece? Es el 10. Por lo tanto, en este caso, la moda es de 10. ¿Por qué? Porque aparece 2 veces y es el que más aparece. Muy bien, voy a borrar esto y les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio, que es este. Del siguiente conjunto de datos, encuentren la media, mediana y la moda. Acuérdense, para la mediana tienen que ordenar de menor a mayor. Entonces, resuélvanlo y ya les doy unos minutitos y ya me dicen cuánto les dio el resultado. Ya está, lo ordené para que sea más fácil encontrar la mediana, pero ya ustedes háganlo.
Ok, perfecto. Carla ya calculó la media, la mediana. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, Carla ya calculó la media, la mediana y la moda. Vamos a ver, la media, perdón, le dio 21.72. A mí me dio lo mismo, por lo tanto, está bien. Ahora, la mediana es el número que va a quedar en medio. ¿Cómo lo podemos encontrar? Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor y luego vamos a contar. Vamos a eliminar, por ejemplo, 4 de acá y eliminamos 4 de acá. Eliminamos este y nos queda que la mediana es 22. Correcto. Y finalmente la moda es el número que más se repite o que más aparece. En este caso es 22 también. Muy bien, perfecto. ¿A todos les dio lo mismo? 21.72, 22 y 22. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Ajá, muy bien, estos son los resultados. Ahora, este tema me lo voy a saltar de varianza porque necesitamos más tiempo y ya estamos por terminar la clase. Vamos a ver este último ejercicio nada más y ya terminamos la clase. Es lo mismo, tienen que sacar, en este caso, nos vamos a saltar varianza y desviación estándar y vamos a calcular únicamente media, mediana y moda. ¿Por qué? Porque ya lo demás lo vamos a ver la siguiente clase, que es el día de mañana. Y ya estamos por terminar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? También les voy a pedir que terminen, que hagan esta tabla. ¿Con qué datos? Con los datos que hay acá. Serían los datos, me parece que inicia del 6, 7, 8 y quiero que completen estos datos para que sea más fácil obtener la media, la mediana y la moda, por favor. En este caso, estos datos representan los rangos que vimos en la primera diapositiva de estadística, es decir, cuántos 6 hay, porque esta es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa.
Ok, les debió de haber quedado más o menos así. Espero que lo hayan podido llenar. Luego es de la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces aparece el valor en la tabla. La frecuencia relativa es igual a el número que aparece, o sea, el número de frecuencia absoluta, más la frecuencia absoluta de los otros rangos. Es decir, el primero es 2, luego 6, luego es 9, luego es 13, luego de 13 es 19, 25, 29, 33, 37, 41, luego es 42, 45, 47 y 50. ¿A todos les dio así? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? Ok, en la otra línea podemos llenar cuántos son los datos. Por ejemplo, 6 por 2, 12. Luego 7 por 4, 28. Luego 24, 36, 60, 72. Ok, y así. ¿Por qué lo vamos a poner así? Porque así es mucho más sencillo para calcular la media y para calcular la mediana y la moda también, porque son muchos datos y tenemos que encontrar la manera de organizarlos. ¿Y cuál es la mejor manera de organizarlos? Con una tabla. Ahora vamos a encontrar primero la media. Ya tenemos acá todos los valores. Ahora lo único que vamos a hacer es sumarlo y dividirlo entre 50. ¿Por qué 50? Porque sabemos, gracias a la medida relativa, a la suma de todas las medidas absolutas, frecuencia acumulada, perdón, que son 50 datos. Entonces tenemos 12 más 28 más 24. Ok, ahí me dio que la media es de 12.66. No sé si les dio lo mismo. Si me pueden confirmar en cuando tengan la respuesta, por favor. Luego la mediana. ¿Qué va a ocurrir con la mediana? ¿Cuántos números son? Son 50. Entonces son números pares. ¿Y qué pasa con los números pares? Que vamos a tener dos números a la mitad. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. Entonces vamos a sumar los números que estén en el 25 y en el 26 para sacar el promedio, que va a ser la mediana. ¿Cuántos son? Para empezar, el número en la posición número 25 es 12. Lo voy a cambiar de color. Es 12. Y el número en la posición 26 es 13. Por lo tanto, la mediana sería el promedio de 12 más 13 entre 2, que es 12.5. Ajá, ¿alguna duda? Es 12. No, iba a decir que es 12.5. Sí, correcto, muy bien. Ahora, finalmente, la moda. ¿De cuánto es la moda? Pues tenemos que checar la frecuencia, la primera frecuencia, la frecuencia absoluta, que tenemos dos, que es el 10 y el 12, porque son los que más se repiten. Entonces, la moda es 10,12. Muy bien, y esta es la respuesta de este ejercicio. Nos apoyamos con la tabla para poder obtener la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió? De todas formas, esto lo vamos a repetir mañana. Solo era un pequeño acercamiento para que pudieran comprenderlo. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Les recuerdo, la finalidad de las clases gratuitas de matemáticas es para que vean cómo se dan las clases en el curso inicial, en el curso pagado. Y ya si les interesa, si les gusta cómo son las clases, pueden pedir más información con la persona que los refirió a este link
y ya les van a dar la información del curso. Tenemos horarios desde únicamente sabatinos hasta lunes a sábados y también presenciales en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, eso sería todo por mi parte y espero verlos mañana para la siguiente clase, que es otra vez las nociones de probabilidad y estadística. Nos vemos, cuídense mucho. Si quieren más información, la piden con la persona que los refirió. Gracias, profe. De nada, bye, cuídense. Hasta luego.